¿Cuántos de ustedes, hermanas, hermanos y amigos, conocen el municipio de Granada? ¿Saben dónde es Granada? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen Granada? Granada, Antioquia. Granada, Antioquia, muy bien. Pero yo no vengo a hablarles de paseos hoy, sino de la triste y aplastante experiencia que vivió Granada, el municipio de Granada, entre los años 1990 y a finales del siglo y a principios del siglo. Tal vez ustedes conocen un poquito ese relato. Si no lo conocen, pues se los voy a contar, por lo menos en alguna medida. Recuerden que por allá en 1995, 6, 7, 8, bueno, las cosas en el país estaban bastante agitadas, y según narran las mismas personas, habitantes de este municipio de Granada, en el mes de diciembre, perdón, en el mes inicialmente de noviembre, ellos experimentaron lo que ellos nombraron como una masacre de personas del municipio, pero realmente de todo tipo de personas. 19 personas fueron asesinadas en esa primera ocasión por grupos paramilitares. Recuerden que Granada de alguna manera se ha convertido como para esa época en asentamiento de varios grupos al margen de la ley, bastante agitado todo ese territorio. Y en el mes de noviembre, justamente, ocurre la primera masacre. Antes de, antes de completar un mes, al parecer, eh, las personas de las guerrillas que hacían presencia en ese lugar, que creo que eran las FARC ahí, sintieron como un poquito de irritación, de indignación que esto haya sucedido. Y entonces ellos deciden, como les dije, antes de un mes después de la primera masacre, deciden tomarse el pueblo y deciden detonar bombas, cilindros en varios puntos del pueblo. Y bueno, pues en varios sentidos, por lo menos una zona importante del pueblo quedar destruida. Esa toma y todo ese conflicto se extendió por aproximadamente 19 días, muchos días, ¿no? Increíble. Y recuerden, estamos hablando de un municipio aquí cercano a Medellín. Bueno, después de los 19 días, eso se resuelve un poco. Por ahí se invita a la ciudadanía a la Granadatón, como recolectar recursos económicos y apoyos de diverso tipo para levantar a este querido municipio antioqueño. Pero resulta que después de esa toma del municipio, como dicen los mismos que sufrieron este drama, empezaron a practicarse algunas formas de guerra que son mucho más difíciles, más crueles para las personas como lo expresaban, y era la desaparición. La desaparición de personas, hay muchos relatos de eso. Inclusive yo he sido más o menos bueno para leer historias de este tipo, pero hay un librito, seguramente Granada puede tener varios libros, pero hay un libro que se llama Historias del Nunca Más, de Granada, y yo no fui capaz sino de leerme hasta la mitad. Y ahí para adelante ya no fui capaz más. Y eso fue hace como 10 años que leí ese libro. Eh, Se dice que más o menos fueron, en esa época, en ese periodo, fueron 600 desaparecidos, 600, y más o menos 2.500 víctimas de asesinato. Y estamos hablando de personas adultas, personas ancianas, niños, hombres, mujeres, es decir, un poco más de 3.000 personas víctimas de este flagelo, de este drama. Yo no estoy seguro si tal vez aquí alguien
le tocó vivir algo parecido a eso. Bueno, yo sé que quienes eh, estuvieron involucrados en la Operación Orión, aquí muy cercano en Medellín, algo de ese drama vivieron, ¿de acuerdo? Pero no sé si a alguien que vivía en un municipio le tocó ser desplazado, le tocó experimentar violencias de este tipo. ¿Hay alguien que vivió eso? No tiene que contarnos, simplemente saberlo. Ustedes. Ah, en Sansón. Bueno, esa historia yo no la conozco, la de Sansón, ve, hay que escucharla. ¿Y? Sansón. Ok, muy dura. ¿Hace cuántos años? Oye, hermanos, bueno, gracias por contarnos eso. Yo quiero preguntarles algo que nos va a servir para lo que vamos a hacer a continuación, hermanos, y es esto. Si tú pudieras ser invitado, no importa si eres de Estados Unidos, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, si tú fueras invitado a ese municipio, digamos en esta ocasión a Granada, tú fueras invitado a ese municipio y fueras invitado o invitada a hablarle al municipio acerca de las formas en las que Dios pretende consolarlos por eso que han vivido, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos decirles? ¿A quién acudiríamos para que nos dé claridad acerca de cómo hablarle a este pueblo sin injusticias? Porque a veces ayudando a la gente que está triste uno comete injusticias, pero hablando la verdad verdadera, la que trasciende y trascenderá a el ser humano y bueno, todas estas dinámicas nuestras. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo es que el Señor puede darle consuelo a alguien así? A víctimas de violencia. ¿Y cómo nosotros aquí en el Redil América, además de eso, podríamos consolarnos? Cuando nos tomamos el cafecito en semana, que es tan importante que no lo tomemos, y te das cuenta que tu hermana, tu hermano está viviendo algún tipo de injusticia en su lugar de trabajo, en su casa, bueno, en tantos escenarios que podríamos tener, que realmente está soportando una situación dura, difícil. ¿Cómo mientras nos protegemos, nos animamos, nos consolamos los unos a los otros, nos recordamos la palabra del Señor para llenar nuestra vida nuevamente de esperanza y de consuelo? Bueno, pues entonces el profeta Nahum nos llene de ese recurso aquí en el Redil América y que aprendamos de él y todos, por eso todos van a tratar de tener su Biblia abierta porque como les dije ahorita, esto va a ser como una especie de predicación, pero como colectiva, grupal. Así que si el público me colabora, me animo a predicar dentro de 8 días. Si no, no vuelvo por acá, hermano. Aquí. No, mentiras, hermanos. Vamos a ver algo tan urgente para nuestra nación y para el drama que vive el mundo en general. ¿Cómo es que podríamos consolar a las víctimas de violencia? Vamos a Nahum capítulo 1, vamos a leer inicialmente el capítulo 1, aunque vamos a leer toda la profecía. Inicialmente capítulo 1 y vamos a poner nuestros ojos y nuestro corazón en estas palabras. A ver qué pasa. Dice la palabra del Señor, la que oramos, la que leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota. Languidece en Basán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan.
Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Los que tramen contra el Señor, él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Por ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor. Aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré tu yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más se volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por cuánto? Ha sido exterminado por completo. Amén. Padre precioso, ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, quienes en este momento ya pueden estar sometidos al cansancio y la fatiga, Señor. Pero te ruego, Padre, que para mí, para mis hermanas y hermanos y los amigos que nos visitan esta tarde, Señor, haya una especial lucidez. ¿Por qué, Señor? Porque quien no necesita escuchar tus palabras para quien sufre violencia en nuestro contexto colombiano. Padre precioso, que tu Santo Espíritu, Señor, esté entre nosotros para hablarnos. Trae sabiduría a tu iglesia, Señor. Sabiduría para ver tu palabra y para edificarnos los unos a los otros en la verdad. Padre, que bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una preguntita que quiero hacerles. ¿Cuántos de ustedes se imaginan que a Jonás le hubiera encantado dar este sermón? Empezar con este sermón, la predicación de Nahum, ¿cierto que sí? ¿Cuánto quisiera Jonás haber sido quien hablara estas palabras? Pero bueno, no le tocó a él. Recuerden que hace 8 días estuvimos viendo que el profeta Jonás fue enviado por Dios para predicar que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Pero eso con el propósito de que ellos se arrepintieran porque Dios quería traer vida a todo ese pueblo y además de a los seres humanos, ¿a quiénes? A los animales. Que recuerden que Dios ama toda su creación. Pero 100 años después de este llamado al arrepentimiento, ahora a través del profeta Nahum, a Nínive se le asegura su destrucción. Al parecer, hermanos, el profeta Nahum no está hablando su profecía en medio de Nínive. No es ese lugar de su predicación. Más bien, hermanos, es en Judá. Son los habitantes del pueblo de Dios quienes escuchan esta profecía. Recuerden que para este momento, o no sé si recuerden, no sé si lo saben, tal vez no, pero para este momento el reino del norte ya ha sido destruido. Ya Israel no está más.
Ya Samaria no está más. Y Asiria misma ha sido quien ha invadido el reino del norte. Y recuerden que la capital de Asiria es ¿qué? Excelente, muy bien. Pero el profeta Nahum está ahí hablando al pueblo, ahí en Judá. Recuerden, ellos han visto caer al reino del norte por mano de Asiria y Judá anda amedrentada por la aparente soberanía y poder que tiene Asiria para azotar al que quiera y para ponerlo debajo de sus pies. Judá está amedrentada. Están intimidados y uno podría entender por qué. Y recuerden además, hermanos, para poder entender lo que está diciendo Nahum, que el imperio asirio llegó a ser una potencia militar y económica en sus días, como después lo fue Babilonia. La política expansionista, imperialista de Asiria se caracterizó por la crueldad. Y miren, eso no simplemente es un dato como para poder que suene bonito el sermón. De hecho, realmente en el registro, en los documentos históricos que todavía hay de esa nación, ellos mismos mencionan las prácticas de tortura y de mutilación que infligían a los demás pueblos. Ellos se sentían orgullosos de la crueldad que practicaban. Ahorita nos vamos a dar cuenta que Nahum se encarga de mencionar todos estos detalles. Pero así es como tenemos que entender a Asiria, y no solamente en este momento de Nahum, sino desde antes con Jonás. Ahora, Dios manda al profeta Nahum a hablar que ha llegado la hora de imponer un límite a quien lucía imparable, a quien parece que nadie lo contiene. Y esto, hermanos, amigos, todo esto es para que el corazón de quienes están como aplastados por esta clase de poderes se alegren en saber que ha llegado la hora del juicio para esas personas, para esos pueblos. Que quienes han sufrido a manos de estas naciones o personas sepan, alégrense porque llegó la hora del juicio para estos. Entonces, hermanos, hay dos ideas que espero podamos reflexionar juntos en esta tarde, a ver si podemos tener palabras para quienes sufran en este momento. Y lo primero que quisiera que pensáramos es, o invitarte a pensar a ti y que invites a pensar a otros, es que tu primer consuelo, cuando estás viviendo o sufriendo violencias, que tu primer consuelo sea Dios mismo. Esa es la primera idea de dos ideas que espero reflexionemos juntos hoy. Y yo, entonces, quisiera que por favor pienses con quien tienes a tu lado, cómo es que se presenta Dios mismo para hacer consuelo de quienes sufren de esta manera, por favor. Ahí, si no tienes a alguien, pues pégate a alguien, amor, Viviana está solita acá. Eh, pero habla con alguien que tengas al lado. ¿Cómo es que el profeta Nahum habla de Dios, del carácter de Dios, que necesita escuchar quien sufre violencias? Por favor, ahí. Y céntrense del versículo 1 al 8 nomás. Sí, del 1 al 8. Muy bien, gracias por la colaboración. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del Señor? ¿Cómo es que el profeta describe el carácter de Dios para quienes están en una situación así? ¿Cómo? Evidentemente, la justicia de Dios se resalta, ¿no? Sí. ¿Qué más? Martica. No deja sin castigo al culpable, es vengador. ¿Qué más? Es misericordioso. También. También se le describe así. Es refugio. Muy bien, es refugio también. Bien. Excelente, hermano. Bueno, abordemos pues ese primer e incómodo, esa primera incómoda descripción que no incómoda para mí, la verdad, pero que sé que algunos podemos luchar
hay que seguir llenándonos de la forma en la que el Señor entiende su ser, su carácter. Pero primero hablemos un poco, hermanos, de que Dios es vengador. Exactamente, no la podemos ocultar, Manuel. Dios es vengador. ¿Cómo se sienten, pues? Bien, sobre todo los más jóvenes que hay aquí, o los que han vivido más tranquilamente, más pacíficamente. ¿Cómo se sienten al escuchar Dios es vengador? Bueno, cuando se hace esta descripción del Señor, tú debes empezar a pensar en quien hace las cosas que corresponden a la justicia o que corresponden a lo que es justo. Este rol, cada persona y cada nación recibirá lo que le corresponde, de acuerdo a lo que ha hecho. Esa es la forma más sencilla de describir la justicia y de describir quién está aplicado, quién está comprometido en que así justamente se haga. El carácter de Dios hace imposible que la práctica del mal quede impune. Él es el Dios que venga el secuestro, la violación, la tortura, el asesinato, el despojo, la violencia, el orgullo, la rebelión. En el mundo de Dios, nada, absolutamente nada quedará sin su castigo o recompensa. Todavía hoy, hermanos. Eso no es para la época de Nahum. Todavía hoy. Aunque para nosotros, yo sé, la palabra venganza hace especial referencia a ese ciclo interminable de odio, violencia, muerte y dolor. Claro que sí. Odio, violencia, muerte, dolor. Y ese ciclo no ha traído absolutamente nada bueno a nuestra preciosa tierra colombiana. Nosotros sabemos eso. Pero aunque eso no ha traído bien a nuestra tierra, en el caso de Dios, que Él sea el vengador de toda forma de mal, es una alegría para los que sufren violencia. Y uno no puede andarse con perogrulladas, con bobadas, con eufemismos, haciéndole pensar a la gente que no pienses de Dios así. Y sobre todo quien está sufriendo. Menos aún, hermanos. Tal vez te suena desagradable que Dios sea el vengador del mal. O quizá crees que la idea de que el Señor sea vengador estimula la intolerancia y la violencia entre las personas. Tal vez eso es lo que te parece como censurable que Dios se describa de esa manera. Si Dios es así, entonces podría ser que quienes crean en Él legitimen el proceder que Dios mismo pues tiene, ¿no? Como Él mismo hace en la historia, ha hecho en la historia. Él es el vengador. Bueno, puede ser que surjan preguntas de diverso tipo, hermanos, pero si nos vamos a lo más sencillo, poniéndonos aquí sinceros, transparentes, hermanos. Nosotros amamos al Chapulín Colorado, bueno, algunos, ¿no? ¿Saben quién es el Chapulín Colorado? Ustedes también saben quién es el Chapulín Colorado. No sabes quién es. ¿Tú sabes quién es el Chapulín Colorado? Sí. Bueno, no importa. Yo sé. Sí, ¿sí sabes quién es? Ah, bueno, ok. Tú sí. Amamos al Chapulín Colorado. Apreciamos a Superman. Apreciamos a una figura como Gandalf. Y otros más que tú podrías mencionar. Y los apreciamos especialmente porque ellos hacen defensa de quien sufre a manos de un poderoso. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Esa es la palabra que no quería escuchar. Yo quería escuchar esa frase. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué seguía? Esa. Y todos, el Chapulín Colorado, claro que sí. Ese que en ese programa es capaz de llevar tras las rejas y hacer pagar
a quien nosotros no podríamos hacer pagar por nuestro propio poder. Claro que los queremos. Por eso, aunque estamos en el siglo de los antihéroes, y a algunos les gustan los antihéroes, un antihéroe no es capaz de producir en un colectivo que ha sufrido admiración y alegría y esperanza. Pero estas personas, ver Superman, otros más, eso es distinto. Algo nos está informando eso. Algo nos informa eso, hermanos. Nosotros, aquí en el Redil América, no debemos avergonzarnos de que el Señor sea vengador de toda forma de mal en su mundo. Él mismo no lo presenta y se presenta así. Además, hermanos, ¿cómo les parece a ustedes? Eso ya está documentado, eso ya está estudiado, pero se los voy a poner en una frasecita corta. Es el reconocimiento de que el Señor no es ciego ante el mal que soportamos, lo que nos lleva a la práctica de la no violencia, lo que nos mueve al perdón. Ahí va otra vez. Es el reconocimiento de que el Señor no es ciego ante el mal que soportamos, lo que nos lleva a la práctica de la no violencia, lo que nos mueve al perdón. ¿Sabe qué es lo que se ha descubierto en países y hermanos nuestros que han sufrido violencias sistemáticas de parte de los gobiernos? Que justamente es la ausencia de esta verdad cristiana, que Dios es vengador del mal, la que trae a nuestros pueblos indiferencia entre la práctica del mal, que es un gran problema ya, pero además los ciclos de retaliación y de venganza cruel. Entonces nosotros no debemos preocuparnos porque Dios se describa a sí mismo y nosotros afirmemos que Él va a ser el vengador de toda forma de mal. Eso le hace bien a nuestro mundo. Nosotros mismos necesitamos de esa verdad. Bien, hermanos, Dios es vengador, pero también, bueno, aquí no sé si se percibió eso, no recuerdo haber escuchado que alguien dijera eso, pero ¿notan que Dios es todopoderoso? Y lindo eso. Porque si uno quiere consolar a alguien que está sufriendo injusticias, este factor es clave. Si esto no está, no hay consuelo. No hay forma de que haya consuelo. Mire, le voy a contar. Aquí en un barrio de Medellín, hace algunos años, como otras prácticas que ustedes saben que han sido muy tristes, pero aquí en un barrio, los que mandaban en el barrio, ¿sí? Cuando bebían el fin de semana, sobre todo cuando era puente, y bebían todo el fin de semana, el lunes festivo, en la madrugada, mandaban a traer el colchón inflable y lo llenaban de agua a la entrada del barrio. Todo el que fuera entrando al barrio lo tiraban ahí, fuera anciano, niño, el que fuera, no importa, a mojarse. Y todo el mundo te de la risa, ¿cierto? No sé si para nosotros sería motivo de risa, de gracia, pero todo el mundo tenía que pasar por la piscina. Todo el mundo tenía que mojarse. Y mojarse enterito. ¿De acuerdo? Le respetaban la maleta o el celular, pero pues, a sumergirse al agua, se dijo. Esto que es, esto que es tan insulso, tan ingenuo, que parece una bobada en comparación a las otras cosas que nosotros hemos visto acá, ya nos produce el suficiente malestar. Yo quisiera decirte, frente a eso que tú ves ahí, y que un amigo tuyo o que tu mamá te esté contando que eso es lo que tiene que vivir cuando los manes empiezan a beber el fin de semana. ¿Qué es lo que tú sientes que cuando eso pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes indignación o no? ¿Tienen indignación o no? Si no tienen nada, ay hermanos, hay que orar para que les pase, pues para que les dé algo, porque estamos mal. Tienen que sentir indignación. Hay que sentir indignación frente a este tipo de cosas, de tristezas, de fechorías, de injusticias. Y si nos sentimos mal, y por supuesto que nos da indignación, y te pregunto, ¿tú quisieras hacer algo? ¿Quisieras hacer algo para resolver la situación? Ahora la pregunta más importante es, ¿tú podrías hacer algo?
Es decir, algo que solucione de raíz esa situación. Díganme. Bueno, la respuesta que yo encontré es no. Yo no puedo hacer nada. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia de Nahum? Que el Señor es capaz de hacer pagar al que tiene las armas, al que tiene la fuerza, al que se jacta de tener puestos políticos gubernamentales. Dios es capaz de hacer pagar a cualquier forma de poder sobre este mundo. Y si lo vieron como Nahum lo presenta de espectacular, hermanos, es que este hermano es un poeta maravilloso. Nosotros cuando vemos el Cerro Nutibara o cuando vemos el Picacho, uno ve esa montaña y uno dice, ¿quién remueve eso? Nosotros hemos necesitado casi 20 volquetas para remover ese poquito de tierra del patio de nuestra casa. ¿Cuántas más o menos, Marcela? Marcela no está. Pero yo creo que van cerca de mínimo 15 o qué. Ese montón de tierra y todo el tiempo que ha tomado eso, uno ve una montaña y dice, no, eso ¿quién lo mueve? Pero Nahum dice que los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Es decir, aquí no hay ningún irrespetuoso, que yo soy el rebeldito aquí, que a mí yo no me paro a nadie. No. Ante su presencia todo el mundo se pone de pie. Y eso lo necesita escuchar en sufre violencia. Pero él no solamente es así, sino que como lo ven, Dios también es bueno. ¿Se lo vieron ahí o no? Clarito. Así es, María Cristina. Bueno es el Señor. Miren, hermanos, en el ser de Dios confluyen todas las formas de bien. En Él no hay ningún indicio o práctica del mal. Recuerda que Dios es descrito desde el principio de esta manera. Recuerden que lo primero que estamos haciendo cuando estamos pensando en las injusticias que tal vez nosotros podríamos llegar a sufrir o hemos sufrido, o las que otros han sufrido como nuestros hermanos en el pasado, recuerden que estamos pensando inicialmente en que el ser de Dios mismo, el carácter de Dios es el primer consuelo. Y Él es vengador, y Él es todopoderoso, y Él es bueno. Dios, hermanos, no es una fuerza ciega de indiferencia moral. No, señores. Cuando se quiere consolar a quien sufre violencia, que Dios es bueno debe quedar absolutamente claro. Y les voy a explicar a continuación porque miren, se usó la imagen del torbellino y la tempestad. ¿La vieron o no? ¿Sí? El torbellino, la tempestad. Pero cuando tú piensas en un torbellino y una tempestad, sabes que el torbellino y la tempestad afecta a quiénes. A todos por igual o no. A todo el mundo, al que sea, al que lo cogió, lo cogió. ¿De acuerdo? Pero parece que esta forma de describir al Señor nos sirve aquí en este punto en el que ya se empieza a describir que Él es bien, que Él es bueno, perdón, porque como lo va a señalar el profeta Nahum, Dios sabe distinguir lo bueno de lo malo. Dios sabe aplicar esa diferencia en la práctica. Él es bueno. En Granada, ustedes se dan cuenta cuando escuchan los relatos de las personas que vivieron ese drama allá en ese municipio, que unas personas, unos de estos grupos que se sentían como atacados y afectados, pues trataban como yo no sé si pensaban defender la población o hacer qué cosas, pero ustedes se dan cuenta que lo que ocurría realmente era que quienes habían sido víctimas de otro grupo ahora se revictimizaban, pero por ellos mismos. ¿Sí me hago entender? Es decir, que ellos no saben, no pueden distinguir precisamente, exactamente entre este y este, sino que como que sufren todos, las personas sufren. Pero hermanos, aquí se me hace mención de un contraste entre los que se refugian en el Señor y los que son sus enemigos.
Todo el que confía su vida en el Señor será tratado de manera diferente. No importa que Él sea vengador, no importa que Él sea todopoderoso, Él sabe distinguir esta persona que se refugia en Él y esta persona que es su enemigo. Y eso lo necesita escuchar quien sufre de violencia, que Dios es así. Y eso que dice el profeta, que Dios es bueno, no se está tratando sencillamente de que, esta persona hace el bien y esta persona hace el mal. Entonces, Dios va a hacer como diferencia porque según nuestra pobre evaluación es bueno y según nuestra también limitada percepción, practica el mal. No es simplemente así, hermanos, es más bien entre quien confía en el Señor y quien es su enemigo. Quien confía en el Señor haya un refugio en Él, pero aquel otro que se constituye en su enemigo, aún en las tinieblas será perseguido. Primero, Dios mismo, que sea nuestro consuelo, Él mismo. El segundo hecho poderoso de la profecía de Nahum es el siguiente, en esta sencilla frase: todo violento y poderoso caerá. Todo poderoso y violento caerá. Por favor, abran capítulo 2, hermanos. Oigan, pues traten de imaginar al profeta viendo una visión y él después describiéndola de manera poética. Capítulo 2, versículo 1. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Eso se lo está diciendo a Nínive. Y después dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores la han devastado y destruido sus sarmientos. El escudo de los valientes es rojo. Escuchen pues, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante los carros cuando están en formación, y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. ¿Se acuerda él de sus nobles? Ese que se menciona al principio del destructor. No, perdón. Bueno, no les explico eso, para no enredar la cosa acá. Versículo 5, se acuerda él de sus nobles, que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado. La reina es despojada y deportada, y sus sirvientes gimen como palomas golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse. Pero nadie se vuelve. Saqueen la plata, saqueen el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarraba sus guaridas. Pero ahí va. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará a tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros.
Oye, hermanos, es espectacular. En el capítulo 2 y el 3 ya no tenemos tiempo de leer el 3. Pensé que me iba a dar tiempo, pero ya ustedes lo van a leer en casa. Es espectacular la manera en la que Nahum nos presenta la visión que ha recibido del Señor. Y yo quisiera expresarla de la siguiente manera, capítulos 2 y 3. Quisiera expresarla de la siguiente manera. Dios le impone un límite a los imperios. Dios le impone un límite a los gobiernos, Dios le impone un límite a los carteles, Dios le impone un límite al Bacrim, Dios le impone un límite a las guerrillas, a las autodefensas, a cualquier agrupación despiadada contra su prójimo, a la que sea, al margen de la ley o amparada por la ley. Dios se encarga de poner límite. En este caso, Asiria caerá y será su gloriosa capital, Nínive, la que lo demostrará. Le llegó la hora. En capítulo 2, especialmente, aunque en 2 y 3 se está hablando de la destrucción de Nínive, pero aquí en capítulo 2 se presenta la visión como el asedio de un ejército sobre la ciudad. Y yo quisiera preguntarte ahí que tienes tu Biblia abierta, por favor, ¿cuáles detalles de este asedio te llaman la atención? De este que leímos. ¿Cuáles te llaman la atención? Tienes que pensarlo así. Yo no he visto nunca eso en la vida real. He visto muchas películas, pero sé que puede ser un asedio cuando otro ejército está atacando una ciudad y su ejército, ¿cierto? Y ahora están tratando de golpear las murallas, de romper las defensas, de hacer todo lo necesario para poder entrar a la ciudad y destruirla, apoderarse de ella. Ese es el asedio que describe Nahum acá, sobre Nínive. Eso todavía no ha acontecido. Pero el profeta está anunciando lo que ha de ocurrirle a esta nación. ¿Qué te llama la atención de ese asedio? Algo. Dime. Imagínate. Las personas, describe como las emociones y los sentimientos que tienen las personas que están sufriendo asedio. Muy bien, exactamente. El nerviosismo de toda la ciudad, la angustia de toda la ciudad. Y particularmente ahí es, se está describiendo la caída de las grandes defensas de Nínive. Y se ha apoderado el miedo. Sí, así es. ¿Qué más? Me llama la atención. Ajá. Saquen la plata, saquen el oro, no hay límites a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos policiales. No había quien los defendiera ya, Ay, estaban vencidos, ya el Señor los había debilitado. ay, hermano. A, a eso que está diciendo Luis Carlos, uno empieza a pensar que recuerden, para el profeta Nahum es conocido, son conocidas las grandes riquezas que exhibe Asiria. Y todas esas grandes riquezas como fruto de los grandes tributos que ellos exigían a los pueblos conquistados. Esos mismos tributos ahora les son saqueados. Recuerden que él está viendo toda esta visión y se nos da a manera justamente de imagen. Cristian, huyen, huyen. Ahora ellos huyen, dices por el versículo 8. No, todo el mundo está como confundido, ¿no? Mm. Una película de acción, sí, así es. ¿Vieron la mención que se hace del león? Imagínate lo siguiente. Es que Nahum está viendo en esta profecía todos los elementos que eran propios de la vida normal de la ciudad de Nínive y del imperio asirio. Cuando ustedes vean documentales, no tienen que ser documentales de personas cristianas, cualquier historiador o arqueólogo
que haya excavado o haya estudiado las excavaciones que se han hecho en Kabul, que bueno, en Irak. Ahí es donde está Nínive. Mosul, gracias, Mosul, gracias, hermano. Estaba aquí entré en Medellín, pero yo me acordé que Medellín no era. Bueno, gracias. Eh, cuando ves eso, te das cuenta que para el imperio asirio era bastante importante hacer uso de la imagen del león. Ellos se jactaban por ser cazadores de leones y tenían colecciones de todo tipo, de pieles, de cabezas, de lo que fuera. Y ellos, en un sentido, intencionalmente mostraban lo despiadado que querían ser con los otros pueblos a partir de la crueldad del león. Y aquí Nahum ve que las formas en las que Dios está anunciando lo que viene para Nínive tiene relación con toda su operación, con todo lo que la ha enorgullecido, de todo lo que se ha jactado. Ahí está, hermanos. Es decir, hermanos, ¿qué quedó de todas esas vanidades con las que se alimentaron con este animal? Todo violento y poderoso caerá. El Señor prevalece contra el que parecía todopoderoso. ¿A ustedes no les parece que eso es maravilloso, hermanos? Yo sé, hermanos, que eso lo entiende un poco más el que ha sufrido un poquito más. Eso es así. O sea, uno conceptualmente puede decir cosas y tal. Yo no he sufrido mucho. Algo entiendo. Algo he sufrido, no tanto. Pero hermanos, el Señor prevalece contra el que parecía todopoderoso y eso es espectacular. Eso es una bendición. Yo recuerdo cuando a mi hermano le hacían bullying o lo fastidiaban en la escuela. Yo recuerdo eso y yo no sé por qué mi hermano es bravo. Ustedes han visto a mi hermano acá. Mi hermano es bravo, él es complicadito. Yo no sé por qué mi hermano como que se paralizaba y a mí me la volaba y yo le pegaba al que fuera y rasgaba la camisa del que fuera. Y yo recuerdo que mi hermano, después de que eso pasaba, como que se recuperaba como el semblante. Porque toda víctima de violencia necesita reconocer que ese perpetrador, que parece ser capaz de aniquilar mi humanidad, no es tan así. Hay alguien que es capaz de poner en orden las cosas. Este Dios hará que todo violento y poderoso caiga. Todos, hermanos. Tenemos tiempo para hablar más cosas. Pero se me fue el tiempo volando. Pero hermanitos, miren. Capítulo 3. El capítulo 3 está describiendo finalmente algo que es maravilloso. Miren el versículo 19, solamente ese. Le está diciendo a Nínive, no hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Oiga pues, todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? ¿Cómo dice esa versión Liliana? Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? A uno le parece hasta contraevangélico eso, ¿no? ¿Cierto? Pues hermano, no lo es. Dios invita a su pueblo. Venga, celebren que llegó el día de la venganza. Vengan, gócense,
contra quienes imaginaron gobernar, aplastar, violar, secuestrar, abusar. Vengan, celebren la verdad de que ellos no son lo que aparentaban ser. Yo quisiera leerles, hermanos, el Nuevo Testamento para que no se me estrese. Escucha, por favor, solamente escucha. Apocalipsis, capítulo 5. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Y sigue diciendo: vi cuando el Cordero abría el sexto sello y hubo gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron de la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse? Más adelante, capítulo 7 dice: uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, y ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hasta ahí. Mire pues la tarea que el Señor Jesucristo, nuestro tierno Salvador, el que enmudeció como un cordero ante sus trasquiladores. Pero miren ahora su oficio y su tarea. Aquí nosotros nos ponemos un poquito incómodos porque hay una pregunta muy importante que resolver. Y ya nos fuimos más de las 6, hermanos, pues, pero como hoy es elecciones, pues démonos el lujo de unos minutos más. Vigilia. No, pero hermanos, piensa en eso que voy a decir y dime si no es así. En este mundo, todos nosotros hemos sido víctimas de alguien o algo. Unos mucho más, otros un poco menos. Pero en este mundo todos hemos sido víctimas de alguien o algo. Al mismo tiempo, todos hemos hecho el mal a otros. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Alguien quisiera dar una respuesta? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Mm? Si el Señor Jesucristo nos asegura a nosotros que Él
es el juez de toda la tierra, que a Él se le ha entregado el juicio. Al precioso Cordero de Dios, a Él se le ha entregado el juicio sobre todas las naciones. Y eso es importante que lo entendamos de Él. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el punto es que otra vez, nosotros nos han dañado, pero nosotros también hemos dañado a otros. Porque debe ser claro aquí en el Redil América, los gobiernos, los poderes, todas las bandas, todos los delincuentes, todas esas personas representan en un sentido la operación del corazón humano, la que también está en nosotros, hermanos. De alguna manera nosotros hacemos parte y participamos de esas dinámicas sociales. ¿Por qué? Porque el esposo no solamente es el gobernante el que oprime al pueblo, es el esposo el que oprime a su esposa, ¿o no? Y uno piensa que en el esposo se ve menos peor, ¿o qué? Los padres oprimen a los hijos y cometen injusticias contra ellos. Los compañeros se explotan, los compañeros de trabajo se explotan los unos a los otros. Es decir, eso no es solo un problema de otros. Claro que hay que esperar el día en el que Dios va a ordenar las cosas. Pero nosotros también pensamos acerca de nosotros mismos y necesitamos darle solución a ese gran problema. ¿Cuál es el remedio, hermanos? ¿Cuál es la solución? Si sobre nosotros ha habido mala injusticia y nosotros aguardamos el día de la venganza, pero otros dicen, sí, pero Ronald, mira que yo tengo varias cositas aquí que decir de él, yo estaba esperando ese día para él. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ah, no, como yo estaba esperando tu día también, entonces, no, ¿cómo cuadramos acá? ¿Cómo así? Adolfo, ánimo. Ánimo que tú puedes. Para delante del juicio mismo y de Dios sabiendo que todo ese castigo, esa culpa ya fue pagada, porque no puedo pagar delante de por el sacrificio de Él. Así sabe lo que me acusan también. Correcto. Entonces, todos los que estamos necesitados, reconociendo que hemos hecho mal también contra otros, necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos libre del día de la ira. ¿Cierto? Que reciba sobre sí el castigo y aún la violencia que mis delitos merecen. Ese es Cristo Jesús el Señor. Ese es nuestro Salvador, hermanos. En el que esperamos. Ese es el que hoy, si alguien acá, porque recuerden que porque vengamos acá hace mucho tiempo no significa que conoces a Jesús, por favor. Pensa bien eso. Jesucristo nos es ofrecido todavía hoy para que Él se convierta en el Salvador de nuestra vida, quien nos rescate y quien nos libre y por quien recibamos perdón. ¿De acuerdo? Completo perdón, absoluta absolución. Para que no nos escondamos de Él. Porque si aún nos escondemos de Él, mañana no podremos hacerlo. Y ya mañana será tarde. Porque si no es nuestro Salvador, es nuestro juez. Y seguro, hermanos y hermanas, habrá mucho que reclame justicia sobre tu vida. Si tú no te la crees, yo estoy seguro de eso. Habrá quien reclame justicia sobre ti. Deja que Jesús responda por eso. Que tú no tengas que responder por eso. Que sea Cristo. Que sea el Señor. Entonces, si estos días te tomas el café con alguien aquí que está sufriendo por su jefe, que está sufriendo por una compañera o un compañero que lo están llevando al límite de la tentación sexual, del abuso del jefe, de la intimidación de un delincuente, todas formas tristes que vemos en este mundo de injusticias y de arrinconamiento de nuestra vida, pues hermanos, leamos
al profeta Nahum y consolémonos los unos a los otros, consolémonos en nuestro Dios y adorémoslo a Él un momentico más. Padre precioso, te damos gracias por tu palabra. Padre, perdóname si es un error haberme extendido más allá, porque yo sé, Señor, que los domingos en la tarde no son fáciles. Pero, Señor, bendice a mis hermanos con esta verdad, para que este tiempo, Señor, sea significativo y valga muchísimo la pena. Padre, reconocemos, Señor, que dentro de ese precioso evangelio de gracia que aquí amamos predicarle a los hombres, de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que sea justificado, que sea limpiado de todo el pecado. Esa es la invitación que nos haces a ir a tu Hijo Jesucristo. Reconocemos, Señor, que aún en el marco de ese precioso evangelio, todavía guardamos el día de la justicia. Señor, que tal que no existiera ese día, Señor, que simplemente se pasara como algo sin importancia. Pero aquí, Señor, para cualquier ser humano, el que esté más arrinconado en la vereda más metida de Sonsón, Señor, en la casita más humilde de Granada o de cualquiera de nuestros municipios y nuestras ciudades, cualquiera de quienes ha sufrido, Señor, esas violencias, y tú le invitas a poner su confianza en ti, a dejar la venganza a ti, que eres Dios, que eres justo, que perdonas, que amas y que no dejarás sin pago el mal. Señor, que nosotros podamos recordar esto a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, que así es el Señor. Y por eso te adoramos, porque eres así. Que bendito sea tu nombre. Te adoramos, precioso Dios. Te rogamos por todas las víctimas, Señor, de violencia en todos los países, Señor. Nosotros vemos unos porque tienen más plata, porque somos más protagónicos, pero hay tantas naciones, tantas ciudades que sufren dramáticamente y nadie se da cuenta. Pero por esos países, por esas personas, te rogamos, Señor, consuélalos, bendícelos, fortalécelos en la verdad. Muéstrate, Señor, a ellos a través de tu Hijo Jesucristo, el Salvador y el Juez, para que ellos tengan consuelo y vengan a ti y entreguen, Señor, su ira y su odio a ti, Señor. Lo pongan a tus pies y aguarden pacientemente el día en el que todo será recompensado y juzgado. Señor, y trae a nuestro corazón humildad, que nadie en el redil América, Señor, vaya a imaginarse que porque tú eres Dios vengador, entonces nosotros tenemos permiso de proceder como tú. No, 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 no. Ninguna forma de violencia, Señor, ninguna forma de venganza es justa, excepto cuando proviene de ti, excepto cuando tú la ejecutas. Y hemos visto en esta larga historia que nos muestra tu palabra que tú haces eso. No solamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Que te amemos a ti, Señor, que nos alegremos en ti y que bendito sea tu nombre. Que bendito seas, precioso Dios nuestro, y que lo seas por los siglos de los siglos. Amén.